Fuentes y principios del derecho tributario, impuestos nacionales e impuestos de entes territoriales, hacienda pública y derecho tributario. Bienvenidos amigos del derecho, les habla Juan Carlos Tejero Medina desde la ciudad de Bogotá. Un abrazo para todos. Comencemos. En Colombia el Estado se organiza bajo el principio de jerarquía normativa, estableciendo que la validez de las normas depende de su conformidad con las de rango superior. La Constitución política es la norma suprema y en el ámbito tributario, la creación de impuestos sigue el principio de no taxation without representation, requiriendo la participación de órganos de representación popular. Las fuentes normales del derecho tributario incluyen la Constitución, la ley, ordenanzas departamentales, acuerdos municipales, decretos, leyes, tratados internacionales, jurisprudencia y doctrina. Recordemos el principio de no taxation without representation. El derecho tributario, aunque autónomo, está interconectado con otras normas del derecho como el constitucional, contencioso administrativo y penal. La Constitución establece los principios del sistema tributario, destacando la equidad, eficacia, progresividad, no retroactividad y la legalidad. La autonomía de entes territoriales para establecer tributos está sujeta a la Constitución y la ley, siendo su poder tributario derivado. El impuesto de renta y complementarios es progresivo y grava diversas fuentes de ingresos, mientras que el impuesto a las ventas, IVA, aplica a bienes, servicios, importaciones y juegos de azar. Además, se detallan normativas sobre impuestos departamentales y municipales, como el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio. No taxation without representation es una frase histórica famosa y significa no impuestos sin representación. No nos pueden cobrar impuestos si no tenemos ni voz ni voto en el gobierno. ¿De dónde salió la frase? Viene de las colonias americanas antes de la independencia de Estados Unidos. Los británicos les cobraban impuestos pero no tenían representantes en el parlamento. Los colonos dijeron, si no podemos participar en las decisiones, no vamos a pagar impuestos. Y esa idea fue una de las chispas que encendió la Revolución Americana. No taxation without representation. No me cobres si no me dejas participar. Fuentes del derecho tributario y su relación con otras ramas del derecho. El Estado colombiano se ha configurado, entre muchos otros, bajo el principio de la jerarquía normativa. Esto implica que el ordenamiento jurídico de Colombia se estructura a partir de un conjunto de normas que tienen rangos o jerarquías distintas y, por tanto, la validez de estas depende de su conformidad con alguna norma de carácter superior. Es decir, una norma del ordenamiento jurídico colombiano debe cumplir con una regla de reconocimiento que indica que su creación se llevó a cabo conforme a las reglas preexistentes y que su contenido no transgrede los postulados de un principio o norma considerada de jerarquía superior. Así, por ejemplo, la Constitución Política de 1991 dispone en su artículo 4 que la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. A su turno, la Ley 153 de 1887, en el artículo 12, contempla que las órdenes y demás actos ejecutivos del gobierno expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria tienen fuerza obligatoria y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución, a las leyes ni a la doctrina legal más probable sobre estos asuntos. La Corte Constitucional ha expresado que la unidad del sistema jurídico y su coherencia y armonía dependen de la característica de ordenamiento de tipo jerárquico de que se reviste. La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango superior, con la Carta Fundamental a la cabeza, sean la fuente de validez de las que les siguen en dicha jerarquía. Las de inferior categoría
deben resultar acordes con las superiores y desarrollarlas en sus posibles aplicaciones de grado más particular. En esto consiste la connotación de sistema de que se reviste el ordenamiento, que garantiza su coherencia interna. La finalidad de esta armonía, explícitamente buscada, no es otra que la de establecer un orden que permita regular conforme a un mismo sistema axiológico las distintas situaciones de hecho llamadas a ser normadas por el ordenamiento jurídico. Sentencia C037 de 2000. Uno de los elementos que teóricamente conforman a los estados modernos es el poder. Ese puede ser definido como la facultad de imposición de la voluntad de los órganos o instituciones estatales. Ahora bien, si el poder del Estado quiere catalogarse como legítimo, es necesario que él sea el producto de instituciones sociales en las que todos los posibles afectados con el ejercicio de ese poder puedan, dentro de una estructura de dialógica, tener la posibilidad de participar en la formación de estas. El establecimiento de impuestos, tasas y contribuciones fiscales o parafiscales es una expresión del poder del Estado. En materia tributaria, es ya conocida la expresión no taxation without representation, es decir, que no es posible la imposición por parte del Estado de impuestos si estos no han sido creados por los propios órganos de representación popular. En ese sentido, se puede afirmar que las principales fuentes formales del derecho tributario son la Constitución política, la ley, las ordenanzas departamentales y los acuerdos municipales. Textos normativos que son el fruto de discusiones y acuerdos por parte de quienes componen los cuerpos colegiados de representación de los ciudadanos y habitantes del país. No puede olvidarse que en el marco de la Constitución política de nuestro país, en tiempos de paz solo el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos municipales pueden disponer la creación de rentas fiscales y parafiscales. Esto se encuentra establecido en los artículos 150 y 338 de la Carta Política. En ocasiones el Gobierno Nacional puede expedir normas para reglamentar las leyes expedidas por el Congreso. Es una de las formas de actuar del presidente de la República, a través de las cuales se establecen normas de carácter general y excepcionalmente particular. Algunas tienen fuerza de ley y otros son de simple naturaleza administrativa. Hablamos de decretos, leyes, decretos de emergencia, decretos especiales, decretos de planificación, decretos ejecutivos, etc. Otras fuentes del derecho tributario son los tratados internacionales, la jurisprudencia y la doctrina. Sobre los primeros, es decir, los tratados internacionales, hay que decir que los estados pueden llevar a cabo negociaciones para que se conviertan en pactos que se cumplan por cada uno de ellos. Normalmente estos acuerdos deben cumplir trámites internos en cada uno de los países, como su aprobación por el Congreso a través de una ley y, en el caso colombiano, la revisión de dicha ley por parte de la Corte Constitucional. En materia del derecho tributario, por ejemplo, los siguientes son acuerdos internacionales suscritos por Colombia para evitar la doble tributación en relación con el impuesto sobre renta. Alianza del Pacífico, homologación, tratamiento impositivo para los fondos de pensiones. Fecha de entrada en vigor, 0207 de 2023, Ley 2105 del 2021. Japón. Fecha de entrada en vigor, 0409 del 2022, Ley 2095 de 2021. República Francesa. Fecha de entrada en vigor, 0101 de 2022, Ley 2061 del 2020. República Italiana. Fecha de entrada en vigor, 0710 de 2021, Ley 2004 de 2019. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Fecha de entrada en vigor, 1312 de 2019. Ley 1939 de 2018. República Checa. Fecha de entrada en vigor, 0605 de 2015.
Ley 1690 de 2013. República Portuguesa. Fecha de entrada en vigor 30/01/2015. Ley 1692 de 2013. República de la India. Fecha de entrada en vigor 07/07 de 2014. Ley 1668 de 2013. República de Corea. Fecha de entrada en vigor 03/07 de 2014. Ley 1667 de 2013. Estados Unidos Mexicanos. Fecha de entrada en vigor 11/07 de 2013. Ley 1568 de 2012. Canadá. Fecha de entrada en vigor 12/06 de 2012. Ley 1459 de 2011. Confederación Suiza. Fecha de entrada en vigor 01/01/2012. Ley 1344 de 2009. República de Chile. Fecha de entrada en vigor 22/12 de 2009. Ley 1261 de 2008. Reino de España. Fecha de entrada en vigor 23/10 de 2008. Ley 1082 de 2006. Comunidad Andina de Naciones. Fecha de entrada en vigor 01/01 de 2005. Decisión 578 de 2004. La doctrina constituye el trabajo de autores dedicados al estudio del derecho tributario o fiscal, a través del cual llevan a cabo la descripción del derecho vigente, su análisis sistemático y conceptual, y la elaboración de propuestas para la solución de casos jurídicos problemáticos. Por último, la jurisprudencia son los pronunciamientos de altos tribunales judiciales a través de los cuales se estudian casos jurídicos y para aquellos que resultan similares se adoptan decisiones en el mismo sentido. En Colombia son de vital importancia los pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en materia tributaria. A pesar de la autonomía que ha ganado modernamente el derecho tributario o fiscal, no es posible afirmar que no tenga una unidad con otras ramas del derecho. Por eso, se puede afirmar que la autonomía no significa desintegración, sino muy al contrario, integración en el seno del ordenamiento y relación con las restantes ramas que lo integran, al margen de que la existencia de principios jurídicos propios y específicos de una rama del derecho que fundamentan su autonomía, ha de ser obstáculo para que se recurra en la interpretación o integración de sus normas a principios jurídicos generales propios de otro sector o del ordenamiento en su conjunto. Insignares 2009, página 40. El derecho tributario tiene fuertes conexiones con ramas del derecho como el derecho constitucional, en la medida que la competencia y los principios del poder tributario se encuentran definidos por la Constitución política y las leyes que determinan tributos y pueden ser sometidas a control constitucional. El derecho contencioso administrativo, por cuanto los actos a través de los cuales autoridades como las asambleas departamentales y los consejos municipales crean un tributo en el marco de la ley, pueden ser sometidos al control de la jurisdicción contencioso-administrativa. También los actos que profieren las autoridades que administran el recargo de los tributos pueden tener el mismo control. El derecho penal, ya que en nuestro país la evasión tributaria puede constituir la comisión de un delito. Principios del derecho tributario y facultad residual en materia tributaria de los entes territoriales. La propia Constitución Política de Colombia señala en el artículo 363 cuáles son los principios del sistema tributario así. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. De acuerdo con la doctrina especializada Restrepo 2020,
5 son los principios más importantes del derecho tributario y en especial de los tributos. Equidad. Si bien el Estado colombiano se fundamenta en el principio de igualdad, de acuerdo con el cual todas las personas deben ser tratadas de la misma forma, este principio debe ser interpretado bajo la visión de que a quienes se encuentran en circunstancias iguales se les debe tratar igual y a aquellos otros que tengan menos ventajas se les debe tratar bajo la mirada de la discriminación positiva. Ahora bien, en materia tributaria, las cargas con que se gravan a los individuos no pueden, en principio, ser iguales para todos. En esa medida, se espera que los individuos contribuyan con el pago de sus impuestos de acuerdo con su capacidad económica, su patrimonio, su nivel de ingresos, etc. Eficacia. En virtud de este principio, se espera que primero, el recaudo de los impuestos se haga con el menor costo posible. 2. Se determine a los responsables del pago de la manera más práctica. Tercero, las tarifas no sean demasiado elevadas para así evitar evasión. Y cuarto, se establezcan, de ser necesario, tarifas sobre rentas presuntivas para agilizar el pago y el recaudo. Progresividad. Este principio tiene dos dimensiones. La primera tiene que ver con el hecho de que se espera que el recaudo del conjunto tributario crezca por encima del aumento del Producto Interno Bruto del país, o sea, que se incrementen los recaudos en proporción igual o superior al crecimiento de la economía. Restrepo 2020, página 430. La segunda dimensión, como se mencionó en la unidad 2, alude a que el sistema tributario no puede gravar a las personas de la misma forma, sino que debe hacerlo dependiendo de sus patrimonios o ingresos. Se supone entonces que quien más patrimonio e ingresos tiene, más debe pagar en relación con ellos. No retroactividad. Las disposiciones tributarias mediante las que se imponen gravámenes, se modifican tarifas o los sujetos obligados no tienen efectos para hechos que se hayan consolidado en el pasado, es decir, en materia tributaria, las leyes rigen hacia el futuro. Esta idea se ve reforzada por lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 338 de la Constitución Política, según el cual las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Legalidad. Según el artículo 338 de la Constitución Política, en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. A su turno, el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución contempla que es el Congreso de la República el encargado de establecer contribuciones fiscales, tributos. Ahora bien, según el mismo artículo, si bien el Congreso puede revestir al presidente de la República para proferir decretos con fuerza de ley, ello no es posible para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni para decretar impuestos. Por otra parte, en nuestro país se ha generado el debate sobre el grado de autonomía que pueden tener los entes territoriales para establecer tributos. Algunos consideran que los entes territoriales, en virtud de lo establecido en el artículo 338 de la Constitución Política, tienen plena autonomía para fijar dentro de su ámbito territorial los impuestos, tasas y contribuciones que consideren pertinentes. No obstante, otros sostienen la tesis de que es el legislador, en función de la reserva legal de los tributos, quien debe ordenar la creación del tributo y determinar sus elementos básicos para que luego los entes territoriales los incorporen y puedan cobrarlos. Zanjar esta disputa conceptual ha tomado años.
Pero, por ejemplo, la Corte Constitucional ha establecido las siguientes reglas, las cuales han sido consolidadas en fallos como el contenido en la sentencia C-101 de 2022. A la autonomía de los entes territoriales para fijar tributos está subordinada a la Constitución y a la ley. B. La competencia de las asambleas departamentales y los consejos municipales para fijar tributos no es originaria, o sea, debe ejecutarse de acuerdo con las autorizaciones que impongan la ley y la Constitución. La autonomía de aquellos órganos de representación popular consiste en decidir sobre el establecimiento o la supresión de impuestos de carácter local autorizados en forma genérica por la ley, como para administrar libremente todos los tributos que hagan parte de sus propios recursos. Sentencia C-101 de 2022. C. La definición de los elementos estructurales de los impuestos nacionales es una labor que debe desarrollar el Congreso, según la cual debe definir la obligación tributaria de manera clara e inequívoca. D. Para el caso de los impuestos territoriales, cuando el legislador autoriza su creación, existe una competencia compartida con las asambleas departamentales o con los consejos municipales en relación con la definición de los elementos del tributo respectivo. E. Cuando el Congreso autoriza la creación de tributos territoriales, este órgano debe definir sus aspectos básicos, hecho generador, los sujetos y la metodología para fijar la tarifa, los cuales serán apreciados en cada caso concreto. En este caso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales deben configurar los otros componentes del tributo dentro de los parámetros generales que fije la ley de autorización. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el poder tributario de los entes territoriales es derivado, esto en contraposición con el poder tributario de la nación, el cual es originario. Información técnica, módulo Hacienda Pública y Derecho Tributario, fuentes y principios del derecho tributario, impuestos nacionales e impuestos de entes territoriales, autor Felipe Vargas Rodríguez. Asesora pedagógica Ingrid Gisela Ospina Posada, diseñador gráfico Cecilia Rodríguez López, quien les habla Juan Carlos Tejero Medina. Ya subimos la parte 2.